Muy bien. A ver si no se escucha mucho eco. Pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ya es prácticamente la cuarta semana de este estudio bíblico en el cual estamos hablando de historia de la iglesia y doctrina bíblica. Es muy importante conocer la historia de la iglesia de Cristo y lo que cree, pues lo que creemos define lo que somos y lo que hacemos. Es importante porque debemos saber que lo que hemos recibido como enseñanza bíblica, doctrina, nos ha llegado en nuestros días gracias a que hombres y mujeres a través de la historia pagaron un alto precio. Es prácticamente un legado el que hoy nosotros tenemos y hemos recibido, y debemos procurar ser fieles a este legado, ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. A través de este estudio bíblico hemos hablado de que Cristo es el fundador de la iglesia. Él dio las normas, las leyes, los preceptos bajo los cuales la iglesia debía funcionar. Esta enseñanza el Señor Jesús la dio a sus discípulos, a los apóstoles, y ellos a su vez enseñaron esto a la iglesia primitiva. Y así esta enseñanza del Señor Jesús fue pasando de generación en generación hasta nuestros días. Pero a través de lo que hemos dicho en estos estudios bíblicos, hemos hablado de la persecución que enfrentó la iglesia en el año 65 con el emperador Nerón, y cómo es que a través de ese momento, por siglos, la iglesia de Cristo experimentó la persecución, experimentó de alguna manera el desprecio de sus opresores. Y luego del año 65 nos brincamos hasta el año 313, cuando Constantino asciende al trono de Roma, y él logra hacer un concilio. En el año 325 se celebró el primer concilio de este nuevo surgimiento, de esta nueva religión, una religión con una mezcla de cristianismo y paganismo. Y cuando se celebra este primer concilio, ahí es donde comienza a tener auge la creencia en la cual se despoja al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y se le da esta posición a los obispos. Es también cuando comienzan a practicar el bautismo de infantes. Así que a través de la historia hemos visto estos detalles, y ahora vamos a hablar precisamente, vamos a llegar hasta el siglo X, la iglesia en la Edad Media y el oscurantismo. Vamos a ver qué sucede durante este periodo de tiempo, no sin antes leer nuestro pasaje ahí en Mateo 16, por favor, porque estamos hablando de la iglesia. Y entonces nada más para citar textualmente lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia, este versículo que es base, que es un texto emblemático que hace referencia a la doctrina de la iglesia, nada más para aquellos que no lo sabían. Mateo 16, 18. ¿Están ahí? Amén. Leemos todos juntos. Dice la escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ir a Dios en oración y luego continuamos con el estudio bíblico de esta noche. Señor, bendice tu palabra, bendice esta clase, Señor, bendice esta sesión en el cual estaremos hablando, Señor, de la iglesia a través del tiempo, la iglesia a través de la Edad Media y el oscurantismo. Vamos a ver, Señor, y aprender algunas cosas importantes que van a, sin duda, ayudar a que nuestro conocimiento pueda seguir creciendo, tener un fundamento y una base del por qué hoy nosotros profesamos la fe cristiana, Señor. Ayúdanos a ser fieles a la doctrina bíblica y permite que en esta noche nuestras dudas sean disipadas. Por favor, bendice este tiempo. Gracias por los que pudieron venir esta noche, y
pido y ruego, Espíritu Santo, que hables a través de mí, que me des la capacidad de poder explicar o exponer el tema de esta noche, porque lo pido y lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Edad Media y el oscurantismo, hermanos, fue una época tenebrosa y sangrienta. Fue horrible en extremo. Las persecuciones por medio de la Iglesia católica a los creyentes neotestamentarios fueron crueles y continuas durante este gran periodo de tiempo, especialmente estos ataques, por llamarlo de alguna manera. Estas persecuciones se dieron mayormente en el continente europeo, específicamente en Inglaterra, en Gales, lo que actualmente es Francia, África, Armenia y Bulgaria. Ahora, es interesante, pero hace clases atrás hablábamos del primer concilio que organizó Constantino en el lugar llamado de Nicea en el 325. Y en este concilio se logran darle forma a este nuevo movimiento, a esta religión que estaba surgiendo de una mezcla de enseñanzas por una parte el cristianismo y por otra parte el paganismo. Y entonces en este primer concilio logran establecerse por lo menos dos cosas fundamentales que hoy la iglesia tradicional predica y enseña. Y para recordar solamente algo de lo que se estableció durante este primer concilio, es que les dije yo hace un momento, se le quita la autoridad a Cristo Jesús como cabeza de la iglesia, y esta autoridad entonces se le da al obispo. Y recordemos que la palabra obispo hace referencia al pastor. Hasta este momento ya había centenares de obispos. O sea, la iglesia había crecido. Recordemos una cosa, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos ir y predicar el evangelio, y juntamente con la predicación del evangelio era la ordenanza de discipular. Y entonces las iglesias comenzaron a crecer, pero hubo un momento en donde precisamente a través de Constantino la iglesia cede terreno, y algunos líderes que no tenían una convicción verdaderamente en la enseñanza de Jesús se apartan, hermanos, se extravían de la fe. Y esta palabra, yo les dije, ¿alguien recuerda esta palabra que hace referencia a una persona que se aparta de la fe? Apóstata. Estos apóstatas de pronto se unen a este nuevo movimiento y entonces proclaman a Constantino como cabeza de la iglesia. Entonces, durante este primer concilio celebrado en Nicea, se establece primeramente esto: que la autoridad, que la cabeza de la iglesia ya no era el Señor Jesucristo, sino ahora era el obispo. Y número 2, se establece el bautismo de infantes. Pero este no fue el único concilio que se celebró. Vamos a hablar de los concilios ecuménicos. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Usted dirá, pastor, pero estamos hablando de historia de la iglesia católica. Es importante ir a través de la historia y ver cómo es que van surgiendo estas falsas enseñanzas cuyo origen, cuyo fundamento no es bíblico. Porque una vez que nosotros veamos lo que es falso, entonces sabremos por qué hoy estamos en este camino de la verdad. Amén. Es importante conocer todo esto, porque cuando nosotros conocemos la historia, entonces nosotros tomamos mayor valor a lo que hemos recibido. Entonces le damos mayor importancia a lo que predicamos. Y entonces sabemos, y hermano, debemos basar nuestra fe en una convicción, ¿verdad?, real y verdadera. Y nuestra fe está fundada en Cristo Jesús y en lo que Él enseñó, no en un movimiento, no en una religión. Eso debes saberlo de antemano, hermano. Pero vamos a hablar de los concilios ecuménicos. Y recordemos que la palabra ecuménico quiere decir que es una reunión entre personas que tienen diferentes creencias, diferentes pensamientos, en el cual llegan a un punto donde se ponen de acuerdo para ir hacia adelante. Ahora, la escritura es muy enfática cuando dice que no pueden ir dos sin estar de acuerdo, ¿verdad? Amén. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, no podía abrazar estas creencias y estas enseñanzas o estos dogmas. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que Jesús enseñó a la iglesia. Así que vamos a hablar de estos concilios. Y se celebraron 8 concilios más
Déjenme ver porque posiblemente ahora sí, ahí está. Es que luego se les acaba la pila. Bien, ¿qué es un concilio? Es una reunión de obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica particularmente para decidir sobre algún asunto de dogma y de disciplina. Después del primer concilio se llevaron a cabo otros 8 concilios más, en donde en estos concilios se reunieron muchos obispos, y la palabra obispo, recuerda una cosa, eran pastores. Hasta ese momento el obispo solamente tenía injerencia sobre una sola iglesia. Pero hubo un momento donde se reunieron solo los obispos metropolitanos, es decir, los obispos que pastoreaban las iglesias más grandes en las ciudades. Ahora, para este momento, ya la iglesia, incluso católica, la iglesia universal, declarada así por Constantino. ¿La palabra católico qué significa? Universal. Universal. Hasta este momento, la iglesia universal, declarada así por Constantino, lo reitero, había crecido innumerablemente también. Sin duda muchos habían estado confundidos y entonces encuentran en el movimiento de Constantino pues algo diferente, algo distinto. Muchos de ellos ni siquiera conocían el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo que pasa hoy en día. Es lo mismo que vemos actualmente. La mayor cantidad de personas asisten a una iglesia católica, pero muchos de ellos no conocen el Evangelio de Jesucristo. Muchos de ellos no conocen la doctrina bíblica, y es una realidad. Lo mismo pasó en aquellos días. Entonces se celebran estos concilios. Vamos a ver cuáles fueron estos concilios, por favor. Dice que estos concilios fueron organizados por los emperadores de Roma y no por los papas. Hasta este momento todavía no se declaraba alguien como con este título, papa. Hasta este momento todavía los emperadores tenían la autoridad, o hasta este momento ellos tenían la supremacía. Hasta este momento ellos eran la cabeza de la iglesia. Pero estos concilios se celebraron particularmente porque la rama católica se divide en 2, la romana y la ortodoxa. La ortodoxa es la griega. Actualmente siguen divididos. Desde aquellos días ya se habían organizado concilios. Estamos hablando de la Edad Media. Desde aquellos siglos ya se habían organizado ciertos concilios para que tanto los ortodoxos como los romanos se pusiesen de acuerdo en lo que predicaban y enseñaban. Por ejemplo, cito uno de los ejemplos que hablamos en semanas anteriores. La Iglesia Católica Romana creía en el bautismo de infantes por aspersión, mientras que la Iglesia Católica Ortodoxa bautizaba a los niños, pero no por aspersión, sino por inmersión. Y había situaciones, entonces ellos estaban en contra unos de los otros. Estos concilios fueron organizados particularmente por la Iglesia Ortodoxa, que fueron prácticamente los más radicales, fueron los más, digamos, apegados a lo que se había establecido en el primer concilio. Estos fueron los concilios celebrados en aquellos días. El concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, ya lo vimos. Después Constantinopla en el 381, en Éfeso en el 431 después de Cristo. Mire qué tremendo. En la ciudad de Éfeso también se llevó a cabo un concilio. Ahí había una iglesia bíblica, una iglesia de sana doctrina de alguna manera, por decirlo así, ¿verdad? En esa ciudad, en esa región. Pero ya entonces también había iglesias apóstatas o iglesias que no predicaban la verdad de Jesucristo. En Calcedonia en el 451 después de Cristo, nuevamente en Constantinopla en el 553 después de Cristo. Recordemos una cosa, Constantinopla era la ciudad llamada Bizancio, que fue la segunda capital del Imperio Romano, donde establece prácticamente sus bases de operaciones Constantino. Es ahí donde toman parte 3 concilios, el del 553 y el de 680. Y por último, nuevamente se celebra en el 869 otro concilio más en Constantinopla. Ahora recordemos que estos concilios fueron organizados por los papas. Por los emperadores, hermanos. Estos fueron celebrados por los emperadores. Por ejemplo, en el sexto concilio, celebrado en Constantino,
en Constantinopla, perdón. Ese concilio se organizó para condenar la herejía, prácticamente para condenar a todos aquellos que no tenían la creencia que ellos tenían, ¿verdad? Para promover leyes, lineamientos, para poder perseguir o matar a todos aquellos que tienen una fe equivocada según el punto de vista o según la perspectiva de ellos. Por ejemplo, también en el séptimo concilio que fue celebrado en Constantinopla también, fue convocada por la emperatriz Irene, y al parecer fue este concilio donde se originó el culto a las imágenes y de los santos. Y así vamos a ir viendo algunas cosas importantes esta noche. Durante estos concilios surgen nuevas enseñanzas o nuevas doctrinas que implementa el nuevo movimiento, la Iglesia Universal. Ahora bien, durante este periodo de tiempo de estos concilios, surge algo muy interesante y vamos a ir adelante. Surgen 3 doctrinas católicas aprobadas. Obviamente, a lo largo de estas 8 reuniones, hay 3 doctrinas que predica la Iglesia Católica que fueron aprobadas durante esas reuniones. La primera doctrina, el culto a María, la Madre del Señor, lo que hoy se conoce como la Mariología. Ya hay toda una rama, ¿verdad?, dedicada al estudio, a la enseñanza. Yo me hago preguntas, ¿de dónde sacan tanto de la vida de María? Toda una teología, toda una enseñanza extensa acerca de María. Yo no sé de dónde sacan tanta información acerca de María, porque la Biblia pues nada más nos relata algunas cosas acerca de María, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos relata acerca de María es que fue como cualquier otra mujer, que también necesitó de un Salvador. Amén. Siendo incluso ya madre de Jesús, reconoció a Jesús como su Salvador personal. Amén. Para poder ser salvos, ¿qué se necesita primeramente? Reconocer que eres pecador. El primer punto para ser salvos es reconocer que somos pecadores. ¿María pecó? Amén. Por supuesto que sí. Era como cualquier humano. Algunos, al escucharme decir esto a través del video, van a decir: este hombre está blasfemando. ¿Y sabía usted que si yo hubiese dicho esto en aquellos siglos, en ese mismo momento, a la horca, a la guillotina, o quemado leña verde, así nada más, hermanos, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que este bendito libro enseña acerca de este punto. Pero también surge el culto a las imágenes y de los santos, incluso yendo en contra de lo que enseña Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, hermanos, es muy claro, ¿no es así? ¿Qué dice ahí? Vamos a recordar este pasaje. Ya sé que lo saben de memoria, pero no está por demás ir a la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire lo que dice el versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren nada más que tremendo. Y podemos ir a otros pasajes en el libro de Salmos, por ejemplo el Salmo 105 y el 135, en donde se habla precisamente, haciendo referencia a este pasaje, ¿verdad?, acerca de no adorar ídolos creados por mano de hombre. Pero esto fue lo que surge durante estos 8 concilios. Y luego también tenemos lo que se conoce como la comunión infantil. Decían, bueno, si los infantes ya son bautizados, y ¿recuerdan de dónde vino esto? Constantino dijo, juntamente con sus obispos, bueno, el bautismo forma parte de la salvación del hombre. Esa fue su interpretación. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Ahora, lo que Jesús enseñó es que todo creyente estaba apto para ser bautizado, ¿verdad? Porque el bautismo es un simbolismo que representa 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Pero lo que te califica o lo que te permite bautizarte es primeramente haber tenido un encuentro con Jesús. Amén. Pero Constantino dijo, entre más pronto se bautice un ser humano, va a ser mejor. Y la edad para bautizar a un ser humano, cuanto más antes es, pues cuando es un bebé, ¿verdad? Y entonces comenzaron a bautizar a los bebés. Este punto, durante estos concilios, ahora dicen, bueno, si el bebé ya es bautizado, quiere decir que entonces debe participar de la cena del Señor. ¿No es así? Sí. ¿Y sabe qué hicieron? A los niños les daban pan remojado para comulgar. Y de ahí es de donde viene que la hostia se introduce en el vino y la gente comulga. Pero de ahí surgió. Estamos hablando de estos concilios. Ese concilio precisamente fue el de Nicea en el 700. El de las imágenes fue el de Nicea en el 787. Y durante ese mismo concilio se llega a este punto, a esta conclusión de que los niños también podían comulgar. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? No, yo nomás un comentario, pastor, sobre Constantino. Él estaba promoviendo todo esto, pero dice la historia que él no cree en el bautismo, porque hasta en su lecho de muerte pues él se bautizó. Eso es lo que después de todo lo que andamos Constantino promoviendo. no se bautizó porque él decía, si me bautizo y sigo pecando, entonces yo me voy a ir al infierno. Entonces lo que voy a hacer para salvarme es que voy a pecar toda mi vida y ya casi a punto de morir me bautizo y así limpio mis pecados y así voy directamente a la gloria. Ese era Un pensamiento equivocado, ¿no? Y hay muchas personas así también en nuestros días, sí, que dicen, no, es que si me bautizo, híjole, y si ya no voy a ¿Y vivir, si fallo? y si peco, no, mejor no me bautizo, mejor ya hasta que yo esté seguro me bautizo. Pero eso nunca va a pasar, eso nunca va a suceder. Y en esta noche yo creo que Constantino está en el infierno, aún después de haberse bautizado las veces que se bautizó tal vez, él en esta noche no está en la gloria, obviamente. Pero vamos adelante. Durante estos periodos de tiempo que estamos hablando de la Edad Media y el tiempo del oscurantismo, ocurre algo tremendo. Les he dicho que a través de los siglos la iglesia de Cristo ha sufrido persecución. Ahora, los perseguidos durante este periodo de tiempo fueron llamados por muchos y varios nombres, como donatistas, petrobrucianos, cátaros, paulicianos y anabautistas. El término anabautistas significa los rebautizadores. Algo más tarde fueron llamados los arnoldistas, enriqueños, albigenses y valdenses. ¿Por qué se les llamaban así o por qué se les dominaba así a estos movimientos? Porque así se llamaban digamos, los precursores, los líderes, los obispos de estos movimientos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en aquellos días, esta iglesia serían los avilenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el obispo aquí, yo soy aquí el pastor, y entonces en aquellos días era como la iglesia católica los identificaba a todos sus enemigos, a todos aquellos que no formaban parte de su comunidad, así se les denominaba. Y estas personas que usted ve ahí, usted puede leer de ellos a través de la historia, fueron terriblemente perseguidos, fueron terriblemente castigados por profesar su fe en la palabra de Dios. Ahora, hasta este momento estos grupos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Muchos de estos grupos solo poseían en aquellos lejanos tiempos partes del Nuevo o del Viejo Testamento. Han pasado siglos de historia, pero hasta este momento todavía no se forma el canon de la Biblia. Hasta este momento todavía ellos no tienen la palabra de Dios tal como nosotros la tenemos. Pero aquellos grupos, cuando se reunían, ellos leían, ¿verdad?, pequeños párrafos de pasajes bíblicos. Obviamente sus antecesores, sus ancestros habían dejado escritas en manuscritos
en piel de camello y en algunas otras materiales donde se escribían. Hasta este momento ellos conservaban estos escritos antiguos directamente enseñados por los obispos que habían aprendido de la doctrina de Jesús, y era a través de estos pequeños párrafos, de estos textos minoritarios, que ellos conservaban la palabra de Dios y la enseñaban y la estudiaban, y a través de estos pasajes ellos tomaban aliento para seguir adelante en la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Roma dispuso que todos los escritos sin distinción fuesen recogidos y quemados. Y entonces eso fue lo que pasa, que muchos de los artículos o muchos de los escritos, incluso estas pequeñas porciones de la Biblia, fueron quemadas por el imperio de Roma. Y entonces muchos de ellos se quedaron nuevamente sin un texto bíblico, sin un texto de la enseñanza de Jesús. Durante este periodo de tiempo hubieron grupos que se distinguieron, hubieron grupos que pudieron de alguna manera ser, digámoslo, más resaltantes en la historia de la iglesia cristiana. Aquí ya nos estamos aproximando poco a poco y a lo que nosotros hoy abrazamos o a lo que nosotros hoy creemos. En las próximas lecciones vamos a llegar muy pronto ya a cómo es que se definen los bautistas y qué es lo que los bautistas hicieron para mantener o conservar la doctrina. Pero durante este periodo de tiempo de la Edad Media hubieron dos grupos que lograron distinguirse y lograron mantenerse, y eran los donatistas y los paulicianos. Se distinguieron entre los primeros grupos en sufrir el martirio y la persecución. Pero ¿por qué se les denominaron así a estos dos grupos? Los donatistas y los paulicianos. Los donatistas era porque su líder de ellos era Donato el Grande, obispo de Cartago. Él era un teólogo, un erudito en la escritura. Era un hombre fiel a la enseñanza de Jesucristo. Era un hombre que había abrazado la fe de Jesucristo. Y cuando usted lee historia de la Iglesia Católica, porque hay mucha historia de la Iglesia Católica, a Donato el Grande se menciona de él en los archivos del catolicismo como el peor apóstata. Se le tiene a Donato como un hombre, como un demonio, como un hereje que blasfemó, ¿verdad? Pero es totalmente todo lo contrario. Era un buen teólogo, un buen ministro de la iglesia de Cartago, y entonces él se mantuvo enseñando la doctrina correcta, hermanos, ¿verdad? Y por eso fue perseguido, Donato el Grande. Y los paulicianos, en realidad, su líder era Pablo de Samosata o Constantino de Mananares, ¿verdad? Y entonces por eso ellos recibieron estos nombres de paulicianos y donatistas. Y estos grupos se distinguieron durante la Edad Media por su fe en las Escrituras o su fe en la enseñanza de Jesús. Nuevas variaciones que se produjeron acerca de las enseñanzas del Nuevo Testamento durante todos esos siglos. Es decir, durante este periodo de tiempo, la Iglesia Universal se convierte en una legisladora de lo que se tenía que enseñar en la Iglesia. Es decir, hasta este momento, ya las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles ya no tienen relevancia ni significado. Ellos han hecho de la iglesia y de la enseñanza de Jesús lo que han querido. Ahora la iglesia universal se cree con la suficiente autoridad para ahora ser ellos quienes legislan, ellos quienes ponen las reglas. Ahora ellos comienzan a definir lo que la gente tenía que creer y lo que la gente tenía que abrazar, aun si eso fuese en contra de la palabra de Dios. Muchas variaciones se dieron durante ese periodo de tiempo. Una de ellas es que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso fue lo que enseñaron en aquellos siglos. Así es como comenzaron a atemorizar a las personas.
Si tú no vienes a nuestra iglesia, tú estás condenado, tú no puedes ir al cielo, tú no te puedes salvar. Fuera de la madre iglesia no hay salvación. Y eso es una mentira. Amén. Porque la salvación no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en una religión, no se encuentra en una denominación. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Y lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Vaya a 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Para este tiempo, hermanos, ya la Biblia, como nosotros la conocemos, ya se había acabado de escribir. Recordemos que el último apóstol en morir fue Juan en el año 97 después de Cristo. Aquí ya estamos en el siglo X, hermanos. Hasta este momento ya la Biblia estaba de alguna manera escrita, pero todavía no estaba organizada como nosotros la tenemos. Entonces fue a través de las generaciones que fueron pasando los pergaminos de mano en mano, enseñanzas, apuntes, etc. La enseñanza, la doctrina se fue conservando. ¿Sí? Pero dice ahí 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Esto lo sabían sus obispos? ¿Este versículo lo habían leído ellos? Sí, porque para este momento ya había sido escrito la Biblia, de alguna forma, los escritos ya estaban. Pero ellos dijeron, no nos importa, no nos interesa, ahora la iglesia es la que legisla y nosotros dictamos las leyes. Y nosotros decimos que no hay salvación fuera de la iglesia. Y hasta el día de hoy se sigue predicando eso. Hasta el día de hoy eso es lo que se enseña. ¿Qué otras variaciones hay? Bueno, una muy importante, muy interesante, que a través de los siglos ha sido un punto de polémica: indulgencias y la venta de las mismas. ¿Esto dónde está en la Biblia? Pero recordemos una cosa: hasta este momento, siglo X, la Iglesia Universal se sentó en el trono. Ellos legislan y ellos dicen: uno, no hay salvación fuera de la iglesia; dos, indulgencias. Vamos a venderles indulgencias a las personas. Durante este periodo de tiempo, hermanos, ahorita voy a hablar un poco acerca de las indulgencias. Sus doctrinas o enseñanzas estuvieron sujetas los primeros años a un constante cambio mediante adiciones, sustracciones, sustituciones o anulaciones incluso. El resultado fue que la Iglesia Católica ya no era la misma. Es decir, incluso la misma Iglesia Católica se fue, digamos, lo que reformando. Pero estaba muy lejos de lo que era la enseñanza de Jesucristo. Esto no es lo que Jesús enseñó. Esto no fue lo que Jesús mostró. Este no fue el camino, no fue la enseñanza que Él dejó para la iglesia. Pero hablando de las indulgencias, hermano, de la venta de las mismas, constituyó una nueva y grave desviación de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero con la mira de que esa nueva enseñanza fuese hecha efectiva, fue preciso introducir todavía con carácter imperativo otra nueva doctrina y abrir así un gran crédito en el cielo accesible en la tierra. A través de las indulgencias, las personas estaban de alguna manera pagando su derecho al cielo. Y esto se convierte en un gran negocio. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias eran una forma, era un tributo, era una forma de pago. Es decir, las personas pagaban por sus pecados. A través del pago de una cierta cantidad, sus pecados, según la iglesia, eran absueltos. Es decir, tú ya no eres culpable de tus pecados si una cierta cuota, si pagas una cierta cantidad. También hay otro concepto de eso que es como un tipo permiso para pecar, ¿no? Pequé Pues, y de alguna manera voy y pago por lo que hice, aquietando mi conciencia y quedando bien con la iglesia. Sí, más que un permiso eran pagos, ¿verdad? Eran demandas de la iglesia, ¿verdad? Hacia las personas por su pecado. Pero algunos lo interpretaban de esta manera, ¿no? Tengo el permiso de la iglesia para pecar, porque finalmente, pues si peco, pago y mis pecados son cubiertos, son, digámoslo, absueltos, ¿verdad? Hermano Osni y después hermano Aníbal, por favor. Sí, como en el Antiguo Testamento,
el hombre pecaba y hacía sacrificio, y pecaba y hacía sacrificio, y Así pecaba y es. hacía sacrificio. Pagaba por su pecado. Pero a través de Cristo, abolió, se puede decir que abolió eso y pagó él todos los pecados, pero lo recibimos ya no por obras, sino por la fe. Recibimos ese alivio, ¿no? ese perdón. Sin embargo, ellos parece que fueron entonces al Antiguo Testamento, tomaron eso y hicieron la salta. Hicieron su propio sistema de tributos, ¿verdad? Así es, hermanos. Y gracias, hermano Aníbal. Ya lo comentó usted, pastor, hermanos. Realmente eran tributos que había que pagar. O sea, así lo maneja la historia, ¿verdad? Sí. Era un tributo para obtener recursos. Así es. Sí, lo que comentaba la hermana, no me daba el derecho, o sea, psicológicamente hablando, me daba el derecho de pagar por mi pecado, pero me daba el derecho de volver a hacerlo. Así es. Entonces yo ya tenía en mente que con un pago, ya mi pecado estaba perdonado. Así es. Y que mientras tuviera dinero yo podía estar haciendo cuantas veces yo quisiera, ¿verdad? Si le daban un papelito, Les daban su nota. Les daban su nota de admisión. Hermano Alberto y después hermana Liz. Y es como se ve ahora al movimiento bautistas. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y otros movimientos nos acusan de que nosotros hicimos eso para poder nosotros tener este derecho de pecar. Y no es tanto por eso, y es lo que pasaba. Y hasta ahora, como se nos ve a nosotros, de que decimos que la salvación no se pierde, para nosotros, como ya tenemos la garantía de la salvación, pues podemos hacer lo que se nos da la gana, y cuando no es así. Así es. Como estamos hablando de un sistema de tributos, hermano, a ver, hermano Luis, antes de que yo termine. Las indulgencias yo creo que eran más como una expiación, ¿no? Pero pagabas para limpiar tus pecados. Pues de alguna manera, ¿verdad? Por lo menos tu conciencia estaba tranquila, ¿verdad? Que no limpiaras tus pecados, pero tu conciencia estaba tranquila. Pero hermanos, hablando de este punto, la ignorancia que había en aquellos días sobre la gente, hermanos, era tremenda. Y de eso abusó mucho la iglesia, de la ignorancia de las personas. Porque las indulgencias de pronto no se manejaban tanto como que un permiso para pecar, sino que se manejaban también, tenían dos connotaciones. Una, estás pagando por tus ofensas, pero también a través de las indulgencias tú puedes aportar para el reino de Dios. Tú puedes dar a la obra de alguna manera, ¿verdad? Y pues con eso te vas al cielo. Y eso promovió esta otra tercera enseñanza. Obras buenas poseían mérito para el logro de la salvación. Tú sigues dando dinero, tus pecados te son absueltos, pero tú sigues haciendo buenas obras, porque a través de las buenas obras tú te vas a salvar. Entre más des a la iglesia, entre más tú ofrezcas, entre más tributos tú entregues, es mejor para ti, porque estás haciendo méritos para la salvación. ¿Y qué dijo Pablo en Efesios 2:8? Por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hasta este momento entonces hemos visto que la iglesia, en su carácter de legisladora, pues ahora ya ha metido otro tipo de enseñanza y de creencia ajena a la palabra de Dios. Vemos que han dicho, primeramente, que fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora comienzan a trabajar a través de las indulgencias. Número 3, ahora comienzan a promover las buenas obras entre las personas para poderse salvar. Pero viene una cuarta. Durante estos 8 concilios se discutieron estos temas y este fue el resultado. La nueva doctrina del llamado purgatorio. Esto surge también durante este periodo de tiempo. ¿Dónde se menciona el purgatorio en la Biblia? Se menciona en uno de los libros apócrifos. En sabiduría. No, en Tobías. Tobías o Macabeos, no recuerdo bien en este momento, pero en uno de estos dos libros se menciona el purgatorio, pero solo se menciona en ese libro apócrifo, y la palabra apócrifo quiere decir que no tiene validez, no tiene autenticidad. Después estaremos hablando de cómo se organizó la Biblia. Hubo un canon bíblico, se celebraron varias reuniones para definir cuáles eran los libros que en verdad tenían el respaldo
la inspiración, la revelación y la iluminación del Santo Espíritu de Dios. Pero eso no viene en toda la Escritura, ¿verdad? Es una doctrina que la Biblia no enseña. Es una enseñanza ajena a la palabra de Dios. Pero durante este periodo de tiempo se legalizó esta creencia, la nueva doctrina del llamado purgatorio. Vamos adelante. Ahí. Siglo X, persecuciones y el surgimiento de nuevas doctrinas por parte de la Iglesia de Roma. Durante este periodo de tiempo también se separan la Iglesia griega y la romana. Esto aquí es digámoslo, que el parteaguas. Aquí es donde definitivamente ellos ya no pueden estar conviviendo juntos y entonces se separan. Durante los 1200 años de la edad del oscurantismo murieron 4 millones de personas por cada 100 años. Miren nada más que tremendo. 4 millones de personas por cada 100 años. Esos concilios fueron en gran parte cuerpos legislativos en abierta oposición al Nuevo Testamento. Ahí están viendo una de las reuniones celebradas, ¿verdad?, en algunos de los lugares que mencionamos, ¿verdad? Ahí están los concilios, ahí están los obispos de las iglesias. Particularmente la mayoría de estos obispos eran de las ciudades más grandes, por eso se decían obispos metropolitanos, ¿verdad?, porque eran los obispos de las iglesias más grandes, y ellos fueron los que decidieron hacer todo esto, ¿verdad? Pero todo fue una oposición abierta al Nuevo Testamento. El primero de los concilios occidentales fue convocado por Calixto II en el 1123. Se decretó el celibato de los sacerdotes católicos romanos. Ahí fue donde por primera vez se sugirió que los sacerdotes católicos pues no se casaran, ¿verdad? Lo cual pues también va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Porque sabemos bien lo que dice 1 Timoteo 3, del versículo 1 hasta el versículo 8, que para poder ejercer el obispado debe ser marido De una sola mujer. de una sola mujer. Me da la palabra. Por ejemplo, en cuestión del celibato, la Iglesia Ortodoxa contemporánea de hoy en día sí permite el matrimonio sacerdotal o de obispos católicos, mientras que la de Roma, que es la que predomina aquí en América, no lo permite. Es cierto eso. Pero a medida de los escándalos sexuales que se ha escuchado, ¿verdad?, de mucha homosexualidad, se está llegando como a otro acuerdo de tal vez darles el permiso de casarse, por causa de que la gente ya no es tan ignorante, ya no está tan cerrada, y es muy obvio que se den cuenta de muchas cosas. Así es. Entonces, sí, porque la hermana dice, es muy cierto, ¿verdad? Esta mala decisión ha traído consecuencias, ¿verdad? Y pues se han escuchado muchos escándalos de parte de los sacerdotes o de los líderes de la iglesia tradicional. Pero ¿cuáles fueron las diferencias entre los romanos y los griegos? ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Católica griega? En cuanto a la nacionalidad, los griegos son principalmente eslavos, es decir, comprenden el territorio de Grecia, Rusia, Bulgaria y Serbia. Los romanos son principalmente latinos. Esta iglesia domina en Italia, Francia, España y la América del Sur, Centroamérica y México. México, como mencionar, como casi continente, ¿no? Los católicos griegos rechazan el bautismo por aspersión, mientras que los católicos romanos, ¿verdad?, lo llevan a cabo por, los griegos rechazan el bautismo por inmersión, por aspersión, mientras que los romanos rechazan el bautismo por inmersión. Los griegos continúan practicando la comunión infantil, los romanos la han abandonado. Ahora ya no se les da como era a los bebés. A los bebés no, pero los griegos lo siguen practicando. Los griegos administran comunión de ambas especies, los laicos, dándoles no solo el pan, sino también el vino. Los romanos solo les dan el pan, el vino solo lo toman los sacerdotes.
Los griegos tienen sacerdotes casados, los romanos prohíben a sus sacerdotes contraer matrimonio. Los griegos rechazan el dogma de la infalibilidad de los papas. Los romanos no solo la aceptan, sino que insisten en defenderla. ¿Sí? Esas son algunas de las diferencias que hay entre los romanos y los griegos. Los griegos celebran sus oficios en lengua vulgar, no creen en la existencia del purgatorio, emplean en la comunión para el leudado y no tienen en sus templos imágenes de talla, sino cuadros y pinturas. Esas son algunas de las diferencias entre la iglesia católica ortodoxa y la romana. En los concilios de 1139 y 1179 se trataron asuntos sobre la persecución de grupos cristianos. Durante este periodo de tiempo, el punto era seguir persiguiendo a los cristianos. Se promulgó la nueva doctrina de la transubstanciación, es decir, que la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, ¿verdad? Eso es lo que cree la Iglesia Católica, lo cual no es lo que enseña la Biblia y lo cual no es cierto, porque ambas cosas son un simbolismo. Jesús dijo: hacer esto en memoria de mí. Un nuevo dogma, el de la confesión auricular. Eso también surge durante el siglo X. Esto de la confesión a los sacerdotes o a los pastores o a los obispos en la Biblia no se ve, ¿verdad? Pero es algo que implementó la Iglesia Católica durante este periodo de tiempo. Surge un movimiento sangriento llamado la Inquisición, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo de la Inquisición? ¿Qué han escuchado de la Inquisición? Pues que hicieron una masacre. Que fue una masacre, ¿verdad? ¿Qué más? Torturas. Que torturaban a los cristianos. Torturaron a todos aquellos que no compartían la fe católica, exactamente, romana particularmente. En 1229, en el Concilio de Tolosa, se prohíbe la lectura de los escritos bíblicos. Ahí fue donde prohibieron que las personas leyeran los escritos bíblicos. Toda aquella persona que se sorprendía leyendo textos bíblicos, estos formaban, esta imagen que ustedes ven era una de tantas torturas que aquellas personas recibían o eran sometidas. Y esto nada más es una probadita, ¿no? Hay montones de torturas, ¿verdad? Hay torturas terribles, ¿verdad? Hermano Juan. Sí, pastor. Nada más una pregunta. ¿En qué año fue que se formó los caballeros? ¿Colón? No, templarios. A los templarios. Más o menos, ¿no? ¿O Fue más o menos en ese tiempo, pero fue un poquito más adelante. Ah, ok. Sí, por eso todavía no, sí, vamos a entrar todavía bien el periodo feudal, porque esta es la Edad Media y después viene el periodo feudal, y es durante el feudalismo, durante ese periodo de la historia que comienzan los caballeros templarios, ¿verdad? Pero eso es más adelante. Concilio de León. Se dictan normas políticas a los gobiernos a la vez que se ponen reyes y reinas, o bien se dispone de su voluntad. Fíjense nada más, la Iglesia Católica ahora no solamente legisla las leyes de la Iglesia, sino que ha crecido tanto ahora en poder político, gubernamental, que ahora ellos ponen reyes y reinas, y también quitan. Y no solo eso, también les dicen lo que tienen que hacer. A la fecha. Hasta la fecha. Cuando entremos a lo que es el tiempo de la Reforma, Martín Lutero y todo esto, vamos a ver cómo los reyes eran manejados literalmente al antojo de la iglesia. Y hacían lo que la iglesia le decía. Por eso es que cuando los anabautistas migran de Inglaterra a las colonias que tenían acá en América, precisamente por esta razón. Porque el rey de Inglaterra estaba bajo el dominio, bajo la opresión de la Iglesia Católica, que le exigía al gobierno inglés perseguir a los cristianos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora comienzan ellos a decirle a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y bueno, y aquí terminamos la sesión de esta noche, ¿verdad? Porque vienen cosas más importantes más adelante, pero hasta aquí solamente quería citar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanos?
En 1274, hermanos, fue convocado otro concilio, el último de ellos, con la mira de reunir de nuevo las dos ramas, la griega y la romana de la Iglesia Católica, pero fracasó. Desde aquellos días, desde el 1200, no se han podido unir tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Católica Ortodoxa o griega. Entonces, hermanos. Sí, dos cosas. Una sobre esto último que usted estaba diciendo, ¿no? Que la iglesia era quien ponía y quitaba rey, estaba ocupando el lugar de Dios, que dice: yo soy que quito rey con todo lo que. Así es. Y lo otro es que hoy por hoy, cuando a veces uno predica en la calle o predica a alguien, a veces confunde lo que hizo la Iglesia Católica con el cristianismo. Entonces dicen los cristianos eran los primeros asesinos. Por ejemplo, los musulmanes odian al cristiano, y para ellos muchos grupos radicales de los musulmanes, ellos dicen que es una forma de su venganza, porque ellos fueron muy perseguidos por los católicos, que en ese tiempo eran los llamados cristianos. Por tanto, hermano, hoy ellos tienen una justificación para la persecución al cristiano, sin entender que el catolicismo no es cristianismo. Así es. Sí, hoy a los católicos demandan ser ellos los cristianos y nosotros los herejes. Todos aquellos que no compartimos la fe católica, para el catolicismo somos herejes, somos apóstatas y estamos mal. Ellos tienen la verdad. Y hay una cosa que dicen, que lo dicen mal. Dicen que somos hermanos separados. Pero hay una cosa, que no somos hermanos. Exactamente. No somos separados hermanos. Sí, pero hermanos no. Separados sí, pero hermanos no. Yo coincido con usted, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos hace hermanos La sangre es haber sido cubiertos con la sangre de Cristo. Y lamentablemente, hoy muchas personas que están bajo la religión tradicional no son salvos. Sí, Tienen religión, van a la iglesia, comulgan, pues hacen todo lo que la iglesia manda y dicta, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. No han sido lavados con la sangre de Cristo, no han nacido de nuevo en Cristo Jesús, y por eso viven pues cumpliendo con lo que la iglesia les pide. Ellos en su intento o en su lucha para ser salvos, para no ir al infierno o para no ir al purgatorio. Ahora, la Iglesia Católica cree que el purgatorio es un lugar donde la gente va a purificarse de sus pecados para después ir a la gloria. Durante este periodo de tiempo entre el fallecimiento, hay un periodo de tiempo entre el fallecimiento y el momento en que la persona es liberada su alma de ese lugar, que se llama, bueno, actualmente se le conoce como el novenario, en donde a través de 9 días, sí son 9 días, ¿verdad?, de rezos y de ruegos por el alma, ¿verdad? Entonces, después de que han terminado este proceso, digamos lo que el alma sale del purgatorio ya es santificada y lista para entrar a la gloria. Eso no es engaño. Pero el purgatorio, fíjense que también se convirtió en una doctrina que hizo que la Iglesia Católica creciera económicamente mucho. El purgatorio les funcionó muy bien para poder tener un poder adquisitivo, porque la gente, al no querer ir al infierno, pues tenían que pagar. Al no querer ir al purgatorio, tenían que pagar, y eso elevó definitivamente mucho. No pudimos entrar a muchos detalles pequeños, pero esto es lo que puedo decirles a grandes rasgos que ocasionó la doctrina del purgatorio. Y la confesión también es un medio que usaron también para seguir llenando sus arcas. Definitivamente. Y también para seguir ejerciendo un cierto control y dominio. Sí, porque sabía la sobre vida los de pueblos. todos. Exactamente, porque al momento de saber todo lo de la vida de una persona, prácticamente la tenían aquí. Sí. Yo pienso que la mayor cantidad de personas que sufrieron este tipo de acoso fueron las personas que tenían un poco de poder adquisitivo. ¿Verdad? Porque pues la gente pobre, de escasos recursos, pues, eran los asesinados, ¿verdad? Pero los que soltaban eran los que quedaban libres. Por ejemplo, en el tiempo de los virreyes, ellos tenían el obispo, por ejemplo, tenía el control sobre el virrey, de tal manera que podía gobernar detrás de él, porque solamente ellos tenían el acceso directo a la gloria por tener una posición económica y social, mientras que la gente pobre no tenía el derecho.
por Así no es. tener dinero. Así es. Lamentablemente, hermana. Bueno, yo sobre la doctrina esa de la Mariología, que anda ahorita ya mucho, ¿verdad? Ya es muy extenso. Yo tengo familia, bueno, casi prácticamente toda mi familia es católica, que hasta el momento somos perseguidos. Pero ellas dicen, por ejemplo, no aceptan que María tuvo más hijos, que José la conoció, no aceptan que Jesús tiene más hermanos. Por ejemplo, ellos dicen que son, ya hasta ponen como un tipo de discipulado que las hace hijas de María. Y digo, bueno, pues no, que no tiene más hijos, pero ellas lo hacen así, ¿verdad? Y es como un, bueno, a grandes rasgos es como una secta, ya. Sí. Definitivamente hay muchísimas cosas que la iglesia ha implementado, ¿verdad? Todo ello por legislación, obviamente, de la cabeza de la iglesia, que es el Papa, ¿verdad? Y del cuerpo cardenal y de los obispos, ¿verdad? Pero todo esto está ajeno a la palabra de Dios. Y eso que comenta, pastor, sobre el poder que tienen ellos sobre los reinos o sobre los reyes, a la fecha está, porque cada que en un país surge un presidente, va a ponerse a cuentas allá al Vaticano, va a ponerse a la orden pues, del que esté en este caso en el papado, ¿eh? Así es. Y es hasta de ahí a la fecha y no se ha quitado eso. No, y de hecho hasta el día de hoy el Vaticano tiene injerencia en muchos gobiernos. Yo creo que en todos, Tiene presencia en más de 130 países. en la mayor parte. Y en la mayoría de los países gobierna. Quería agregar algo sobre cuando manejaban al gobierno como camionetas. Bueno, todavía no sé que tuvieron el gobierno, pero Maximato, como seguía en el poder, iba a controlar también el mismo el gobierno y les dijo que mataran a todos los sacerdotes, y ahí fue donde comenzó la guerra cristera. Después de eso, llegó un acuerdo de que ya no iban a controlar el gobierno, pero tampoco, y ya no se iban a meter en sus cosas. Así es. Gracias al presidente Benito Juárez, como una ley para dividir o separar los poderes, porque hasta entonces Sí, porque esa ley la promulgó, creo que, si mal no recuerdo, fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, cuando la iglesia quiso tomar control, pero pues ellos como estaban pero pues es que aquí los mexicanos pues es otra cosa. Sí, Sí, se tienen que doblar la mano. Hermana Cheli. Hermana Cheli. Es que lo que pasa es que hace rato me fueron a tocar la puerta. ¿Ah, sí? Y me dijeron que sí, que cuando vamos a comenzar la oración de mi mamá, ¿verdad? Y que para que no vaya mi mamá al purgatorio, que porque tengo que pedirle a la Virgen María, para que la Virgen María vaya y ruegue al Señor y perdone a mi mamá. Qué preciosa. Digo, te admites tanto. Mi mamá se contenta su corazón. Dice, sí, pero no por eso es bastante. Ella me va a poner Y ya comenzamos, pero la señora no me dejaba hablar. Por más que quería yo hablar, ella me atacó y yo, ¿sabes qué? Ya me voy porque mi Y la mayoría de las personas ignoran de dónde viene lo que ellos mismos creen. Y luego dice, no, es que tú tienes que rogar a la Virgen, dice. Tú tienes que pedirle a la Virgen para que la Virgen vaya y le ruegue a Jesús, a Dios, y perdona a tu mamá y tu mamá no vaya a juzgar. Yo sé dónde va mi mamá, gracias a Dios. Que su cuerpecito, pues es que sabe partió, le dije, pero su alma ya no se va, le dije. Y le digo, y tenemos que morir. ¿No quiere? Y ella me decía, y que tengo que pues ahora el 24, tengo que pedirle a la Virgen, el día 12, que tengo que pedir a la Virgen. Pero no, le digo, y por medio de hablar, no me dejaba hablar. Tremendo, hermano, ¿verdad? Bueno.